Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo son las mujeres árabes, en sus relaciones sentimentales, por decirlo. Antes de empezar con este video, quiero enviar un saludo especial a mi gran amiga Lidia Portugal Rodríguez. Ella es una hermosa española, tiene 23 añitos. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, eres muy inteligente, bella y hermosa. Y nada, besitos y abrazos desde Palestina. Este videito más que todo le va a interesar a los hombres que quisieran casarse con una mujer árabe o que están interesados en una mujer árabe. Así que bueno, en sí les voy a explicar un poco cómo es el carácter de una mujer árabe, qué es lo bueno, lo malo. Obviamente sin ofenderlas porque en parte soy árabe, soy mitad árabe y mitad colombiana, ¿no? Entonces pues no me conviene. No, todas las mujeres somos lindas, inteligentes, bellas, todas tenemos nuestros defectos, pero es algo natural, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Así que nada, empecemos. ¿Cómo se caracterizan las mujeres árabes o cómo son a la hora de estar comprometidas? Porque déjenme decirle que, como yo les he dicho anteriormente, aquí no existe el noviazgo, pero sí una mujer cuando ya está comprometida pues puede demostrarse con toda naturalidad delante de su pareja. Es decir, puede quitarse el hijab, maquillarse, ponerse la ropa que ella quiera, obviamente porque está con su comprometido. Entonces, en sí, ¿cómo son las mujeres árabes? Las mujeres árabes son mujeres difíciles. ¿Por qué lo digo difíciles? Porque como ya les he dicho, ellas no pueden tener un noviazgo o no pueden estar, por decirlo entre comillas, coqueteando. Son mujeres que se ven muy serias, pero cuando tú hablas con ellas, bueno, por lo menos yo les hablaré un poco de cómo son ellas a la hora de estar comprometidas y cómo son ellas como amigas o familiares. Cuando yo digo que son mujeres muy serias, me refiero a que la mayoría pueden mostrarte que son personas un poco difíciles, de que no puedes hablar con ellas o cómo les explico. No son amigables ahí mismo, sino que quieren conocerte un poco para poder ellas ir soltándose, ¿no? Entonces, por lo menos una mujer cuando ya está comprometida, obviamente poco a poco ella se va soltando, poco a poco ella va confiando en la persona, pero en sí una mujer árabe es una mujer muy aseada, es una mujer muy atenta, son demasiado atentas. Por decir, cuando tú vas a un hogar aquí, digamos, de visita y tienen hijas mujeres, son muy atentas, ellas están viendo que la visita que necesita, si tiene que poner agua, frutos secos, o sea, son mujeres muy atentas que a la hora de comprometerse, cuando el comprometido va a visitarlas, ellas son demasiado vanidosas. Pueden ir hasta un salón de belleza ese mismo día y hacerse su cabello, maquillarse, bueno, todo lo que quieran. Entonces, por lo menos yo he tenido muchas amigas que estaban comprometidas, también familiares, y por lo menos yo me he dado cuenta, y también lo era así yo, pero pues obviamente que no era tanto, porque cuando yo me comprometí, mi esposo actualmente, él estaba aquí en Palestina, yo estaba en Jordania, entonces no tuve esas experiencias cotidianas de estar arreglándome o estar atento a él. Fue 1 año y 2 meses mi compromiso, y solamente una vez vino a visitarme antes de casarme. Bueno, nos comprometimos, duró 1 mes y luego viajó. Luego de unos meses él vino a visitarme y pues ahí fue como yo lo atendí según lo que yo veía, ¿no? Entonces, como les iba contando, tengo muchas parientes y muchas amigas que se han comprometido y he visto cómo ellas actúan. Entonces son muy vanidosas. Ellas, cuando saben que su comprometido va a ir a visitarlas, se arreglan muy lindas, se ponen la mejor ropa que tienen, les cocinan, les hacen postres, bueno, ¿qué no hacen? Entonces siempre son como muy atentas a su comprometido. Obviamente cuando se casan igualmente son demasiado atentas, siempre quieren tener todo en orden, siempre están pendientes de todo. Obviamente algo que no me gusta de las mujeres árabes, y lo tengo que admitir, es la crianza con sus hijos.
¿Por qué? Porque como les he contado en un video anterior, en videos anteriores, por lo menos lo que es mi suegra, con todo respeto me refiero a ella ha sido un poco alcahueta, es decir, son muy consentidoras, a eso me refiero, que son demasiado consentidoras, y diría yo que eso no es bueno, ellas dicen que son consentidoras, que no les gusta golpear a sus hijos, ¿sí? Pero creo que muchas veces reprender a un hijo no es solamente golpearlo, sino decirle o digamos ponerle como un castigo, digamos que no va a jugar hoy o que no va a salir hoy, o sea, ¿me entienden? No es necesariamente agredirlos físicamente para que ellos obedezcan, al contrario, un niño cuando se golpea obviamente va a ser más rebelde, y les permiten todo, todo es todo, o sea, ellas pueden ver que ellos están partiendo, deshaciendo y no les dicen nada, la mayoría, ¿no? Entonces, eso a mí como latina no me gusta, sinceramente, no me gusta porque pues tus hijos debes consentirlos, darles amor, aconsejarlos de la mejor manera, pero de vez en cuando necesitan un jalón de orejas, diría yo, para que cuando ellos crezcan no tengas que sufrir mucho, porque cualquier niño a la hora de ser adolescente va a hacer sufrir a su madre, sí o sí, porque lo viví, porque lo fui, porque lo estoy viviendo, porque mi hija tan solo tiene 11 años y está empezando a mostrar su rebeldía, entonces ser lo que es un niño rebelde, ¿no? Otra cosa que caracteriza a las mujeres árabes es que ellas son muy comprometedoras con sus cosas, es decir, si se proponen algo, lo logran. Me refiero a que si quieren que su pareja les compre algo, siempre están detrás de su pareja. Otra cosa que caracteriza a las mujeres árabes es que la mayoría, no voy a decir todas, pero la mayoría son mujeres que les gusta que sus esposos las consientan. Y es porque también así es la cultura, o por decir la religión, de que el hombre siempre es el que tiene que aportar al hogar, de que el hombre es el que tiene que traerle su dote, darle para que compre la ropa para el año. O sea, eso lo voy a explicar en el video de la dote, pero como están acostumbradas a que el hombre les trae todo, les hace todo, entonces son y quieren ser muy consentidas, que digamos si tú les dices, ay, si tú pudieras trabajar, trabajarías, y ellas dicen, no, pero ¿para qué voy a trabajar si mi esposo me trae todo? ¿Para qué voy a trabajar si no me falta nada? ¿Sí me entiendes? O sea, no son mujeres que piensan que tienen que trabajar para tener sus ingresos, o no son mujeres como algunas latinas cuando decimos que queremos que queremos tener nuestros propios ingresos para comprarnos una cosa o la otra, digamos algo muy personal o algún antojo. No, ellas no son así. El dinero de sus esposos es el dinero de ellas. En ningún momento dicen, ay, no, es que yo tengo tanto y mi esposo tanto, no, es que mi tarjeta de crédito yo no se la voy a dar a mi esposo. No, el dinero de sus esposos es el dinero de ellas. Entonces no tienen diferencia de eso. Tengo muchas amigas latinas que ellas tienen sus cuentas aparte de su esposo, que ellas no comparten su dinero o lo que sea con sus esposos, no comparten su dinero con sus esposos. Entonces no, las árabes no son así. Obviamente muchas pueden tener sus cuentas, su dinero, pero siempre con el conocimiento de sus esposos. De pronto ustedes digan, no, es que ya no tiene por qué rendirle cuentas, es su dinero, ella es libre de hacer lo que quiera. No, sino porque obviamente porque la religión lo dice, de que no hay que guardarle nada al esposo, al igual que el esposo no debe guardarle nada a su mujer, porque son uno, ¿no? Por eso mismo se confían todo y quieren siempre estar al tanto de ambos, ¿no? Otra cosa es que la mayoría de las mujeres árabes se enfocan mucho en complacer al hombre. Es decir, cuando una mujer se compromete y le dan dinero para comprar ropa para mínimo un año, en lo que más se enfocan es en la ropa íntima, es en la ropa interior, es en las camisas de dormir, en las cosas sexys. Siempre se enfocan en esa ropa y lo primero que van a comprar es eso. ¿Por qué? Porque esta cultura les enseña a que tienen que cuidar mucho de su pareja, siempre complacerlos en todo. Entonces obviamente gente que les gusta cuidarse, ser vanidosas, para así ellas tener a su esposo feliz, ¿sí me entienden?
Entonces es algo que las caracteriza a ellas, es algo que sí o sí tienen que comprar. Antes de casarse la novia hacen como especie de una reunión entre mujeres donde la novia muestra toda su ropa que ha comprado para el día que se vaya a casar, ¿no? Entonces siempre que iba veía que más de la mitad era ropa interior para estar en casa, pijamas y cosas así, y la otra, digamos, y menos de la mitad eran como los bolsos, los zapatos, la ropa normal para salir. Entonces sí, aquí se fijan mucho en eso, son mujeres vanidosas, demasiado vanidosas. Y bueno, y por último, otra cosa que las caracteriza es que son mujeres muy fieles, que nunca le van a faltar a su esposo. Es decir, de que ellas hacen todo lo posible porque siempre su matrimonio esté muy bien. Pero digamos, si el esposo no cumple pues con su deber, pues obviamente se van a cansar y se van a ir para donde sus familias. Y pues nada, esto es un poco de lo que sé, y esto es un poco de lo que es una mujer árabe en sus relaciones sentimentales. Así que nada, hice este videito con mucho cariño para aquellos hombres que me han preguntado cómo son las mujeres árabes. Espero que les haya gustado. También obviamente es para todas las personas. Así que nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, déjenmelo en los comentarios. Dios me los bendiga y nos vemos en un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Chao, chao.